cambio es ADN, como un ovillo de ADN que está nadando en el citoplasma, no tiene membrana nuclear, no tiene mitocondria, aparato de Golgi, no tiene. La pared celular tiene una pared celular rígida, donde el principal componente es el péptidoglicano. En cambio, en las eucariotas son quitina y celulosa. Se reproducen por fisión binaria, la eucariota por mitosis, y es simple, ya dijimos, la procariota. En cambio, la eucariota es compleja, y las bacterias son células procariotas, y los hongos, protozoos, que son parásitos, son células eucariotas. ¿Queda clara la diferencia, chicos? Entonces, de ahora en adelante, nosotros solamente vamos a hablar de la célula procariota, que es la bacteria. ¿Qué es lo que nos interesa? Ya les decía, una bacteria tiene elementos constantes. ¿Qué significa constantes? Obligados. Obligados quiere decir que sí o sí tiene que tener una bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. ¿Cuáles son? Pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y núcleo. Estos cuatro. Una bacteria no puede existir si no tiene pared celular. Un solo género de bacterias existe que no tiene pared celular. Es el género Mycoplasma. Mycoplasma. Ese es el único que puede vivir sin pared celular. La membrana citoplasmática, el citoplasma, el núcleo. Toda bacteria tiene que tener esos cuatro componentes. Sin embargo, existen otros componentes que, como su nombre indica, son variables. ¿Qué significa variables? Que algunas bacterias pueden tener y otras no. No son indispensables para su vida. ¿Cuáles son? Los flagelos, que le dan movimiento, las fimbrias, que le sirven de adherencia, el glicocálix, que son un entramado de fibrillas de carbohidratos para adherencia. Después tenemos una cápsula. Después el esporo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Vamos a ir describiendo uno por uno estos cuatro constantes y estos cinco variables. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Qué vamos a ver de cada uno de estos? Una diapositiva, nada más, de su función y su composición de cada uno de estos. Empezamos por los cuatro que son más importantes, que son los constantes: pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma y el núcleo. En la bacteria también se llama nucleoide, porque no es un verdadero núcleo. ¿Y por qué no es un verdadero núcleo? Porque no tiene membrana nuclear, como en la célula eucariota. También se lo llama ADN cromosómico, porque es un filamento de ADN que está enrollado dentro del citoplasma. Entonces, empezamos por la pared celular. Esta es la pared celular. Esta de acá es la pared celular de las bacterias. Es una capa rígida, donde el principal componente, ¿cuál es? Péptidoglicano. El péptidoglicano es esta parte de acá, péptidoglicano. Existe en diferente concentración en las diferentes bacterias. Las que tienen una capa gruesa de péptidoglicano se tiñen de color violeta, y esas son las gram positivas. En eso se basó Christian Gram para dividir a las bacterias en gram positivas y gram negativas. En cambio, las gram negativas tienen una capa delgadita de péptidoglicano. No agarran el cristal violeta y se tiñen de color rojo. ¿Ya? Entonces, esa es el principal componente y la principal función que tiene la pared celular de las bacterias. Además, que como función mantienen la forma de las bacterias. Si es un coco, si es un bacilo, si es un espirilo, protege contra la presión osmótica.
La bacteria, al tener pared celular, se protege del medio interno donde está, evita que se envise, que se destruya la pared celular de la bacteria. Determina la clasificación de Gram. Ya hemos dicho que por la cantidad de péptidoglicanos se clasifican en Gram positivas y Gram negativas. Y participa en la patogenicidad, porque al tener pared celular, la bacteria es patógena porque no se destruye. Esto es lo que es la composición de la pared celular. Gram negativas, capa delgada, un 30% de peptidoglicano. El resto es lipoproteínas y lipopolisacáridos. Gram positivas, 80-90% de peptidoglicano. Por eso se tienen de color violeta. Un 10% de ácidos deltoicos. ¿Ya? Esta es la membrana citoplasmática y esta es la pared celular. Fíjense, entre pared celular y membrana citoplasmática hay un espacio. No están juntos, pared celular y membrana citoplasmática, hay un espacio. Ese espacio que hay acá, ese amarillo, se llama espacio periplasma. ¿Ya? Entonces, ¿está claro la pared celular, chicos? ¿Sí? Dos, membrana citoplasmática, que es esta de acá. Membrana citoplasmática. Ya saben, entre la pared celular y la membrana citoplasmática está el espacio periplasma, ¿no? ¿Qué es esto? Esa membrana citoplasmática está situada debajo de la pared celular. Su composición es fosfolípidos, proteínas. ¿Y cuáles son las funciones? Aquí en la membrana citoplasmática hay unos poros. Que es la comunicación que tiene la bacteria con el exterior, por donde penetran las sustancias nutritivas del medio externo para alimentar a la bacteria y por donde salen las sustancias de desecho como consecuencia del metabolismo, del catabolismo de la bacteria. ¿Está claro? Por eso se llama barrera selectiva, porque transporta nutrientes y elimina desechos, y además ahí es donde se produce la energía que necesita el ser vivo de la bacteria. ¿Cuál es la energía? El ATP, adenosín trifosfato. Ahí se produce la membrana citoplasmática a través de la cadena respiratoria. Esa es la membrana citoplasmática. Citoplasma. ¿Cuál es el citoplasma? Es todo este líquido que hay aquí dentro de la membrana citoplasmática. Es todo esto. ¿Qué hay? ¿Qué contiene el citoplasma? Agua. Es un líquido. 70-80% de agua. Enzimas responsables del metabolismo de la bacteria. Ribosomas, importantísimos. Estos puntitos azules son los ribosomas. ¿Qué función tienen los ribosomas? Sintetizar proteínas para la bacteria. ¿Ya? Además tienen inclusiones citoplasmáticas que tienen sustancias de reserva para la bacteria. ¿Ya? Cuando la bacteria ya está vieja, no puede sintetizar sus nutrientes, utiliza esas sustancias de reserva para poder vivir. Esas es las funciones de citoplasma, donde es el sitio donde se producen reacciones metabólicas de la bacteria. Y por último, el núcleo o nucleoide. Es este de acá. Hemos dicho que es como un ovillo. ¿De qué material? De ADN. Si yo saco un pedacito de ese núcleo, de ese ovillo, entonces lo estudio, voy a ver que es dos filamentos de ADN que están constituidos por bases únicas, adenina, guanina y pirimidínica, citosina, timina. Adenina, guanina, citosina, timina. Así está constituido el núcleo o nucleoide, o llamado también cromosoma
dentro del citoplasma también hay otro material en algunas bacterias, no en todas, que es ADN también, pero no dentro del núcleo. Por eso se llama ADN extracromosómico, fuera del núcleo. Y a eso se llama plásmidos. Si la bacteria tiene ADN fuera del núcleo, se llaman plásmidos, ¿no? Que son pequeños fragmentos circulares de ADN extracromosómico. ¿Qué función? La bacteria que tiene esos plásmidos los utiliza para transmitir genes de resistencia. Por ejemplo, yo soy Escherichia coli y tengo plásmidos que me dan resistencia a la ampicilina. Entonces, yo puedo pasar esos plásmidos a otra bacteria que es sensible a la ampicilina y se va a volver resistente a la ampicilina. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bueno. Esos serían los 4 elementos obligados o constantes de una bacteria. A ver, chicos, les he dicho que eso sí o sí tiene que tener una bacteria, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el enemigo número 1 de la bacteria? Antibiótico. El antibiótico. Entonces, los antibióticos, ¿qué es lo que hacen? Actúan sobre, algunos actúan sobre la pared celular destruyéndola, otros actúan sobre la membrana citoplasmática destruyéndola, otros sobre el núcleo destruyéndola, inhibiendo su acción. Entonces, al destruir a cualquiera de esos, lo inhabilitan a la bacteria y la destruyen. Así actúan los antibióticos. Tienen un sitio blanco de acción, es como los misiles que están lanzando, ¿no es cierto? En la guerra, ven ustedes un misil destinado a un sitio blanco de acción, la torre de Dubái, ¿cierto? Igualito actúan los antibióticos en contra de las bacterias, ¿ya? Los beta-lactámicos actúan sobre la pared celular y así sucesivamente. Flagelos. Vamos a empezar a describir ya los variados. Flagelos. Estos son flagelos, chicos. Estos. No todas las bacterias tienen flagelos. Hay bacterias que son sin flagelos, son astricas. ¿Qué significa eso? Que no se mueven, son inmóviles. Solo las bacterias que tienen flagelos se mueven. Y de acuerdo a la disposición de los flagelos, las bacterias son monótricas cuando tienen un flagelo en un solo flagelo. Lofótricas cuando tienen varios flagelos en un solo lado. Anfítricas cuando tienen anfítricas cuando tienen flagelos en ambos lados. Y perítricas cuando tienen flagelos alrededor de toda la bacteria. ¿No? Eso es las denominaciones que reciben las bacterias de acuerdo a los flagelos cuya función permiten el desplazamiento, ¿no? A través de eso pueden tener una quimiotaxis positiva para agarrar nutrientes o alejarse de las sustancias tóxicas. Es un elemento de defensa de la bacteria. Luego tenemos a las fímbrias. Para que ustedes, aquí en esta pintura se diferencia bien. Esto es un flagelo grande y estos son las fímbrias. Estas fímbrias son rígidas, de proteínas, es proteína llamadas también pilis. Tienen dos funciones las bacterias que tienen fímbrias. Uno, adherencia. A través de estas pilis o fimbrias se adhiere fuertemente la bacteria a una célula a la cual está infectando. Por ejemplo, la Neisseria gonorrea, la que produce la gonorrea, deben ustedes escuchar alguna vez, es una bacteria que tiene fimbrias. Entonces adhiere fuertemente al epitelio uretral para no dejarse eliminar con nuestras defensas. ¿Ya? Es un mecanismo de patogenicidad. Otra función que tiene las fimbrias o pilis es un mecanismo sexual, función sexual. ¿Qué significa eso? Yo tengo una
tengo otra bacteria con filias. Se ponen juntitas y a través de las filias intercambian material genético. ¿Ya? Puede ser plásmidos, adquiriendo la una de la otra propiedades que no las tenían. Esa es la función sexual, intercambio de material genético. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, la cápsula, tercero, la cápsula. ¿Cuál es la cápsula? Es esta estructura que tiene por fuera las bacterias. Algunas. Por ejemplo, ¿qué bacterias tienen cápsulas? El Streptococcus pneumoniae, la Klebsiella pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, entre algunas que tienen cápsula. Y al tener cápsula, ¿ustedes piensan que es más mala esa bacteria? Es más virulenta, porque al tener una coraza, la protege pues de los macrófagos, que son los que vienen y quieren fagocitarla, que son nuestras defensas. Entonces, ¿cuál es la principal función de la cápsula? Protección contra la fagocitosis. ¿Saben lo que es fagocitosis, no? ¿Chicos? Sí. Fagocitosis es cuando viene una macrófago, que es nuestra célula de defensa, cuando ingresa una bacteria, que es un organismo extraño, a quererla fagocitar para destruirla, que no siga avanzando a producir enfermedad. Pero si tiene cápsula, la bacteria se defiende con esa cápsula. ¿Ya? Es un elemento de virulencia, de patogenicidad. ¿Ya? ¿Y por qué está formada la cápsula? Por polisacáridos y polipéptidos. Esa es su composición. Luego tenemos el glicocáliz. Yo les dije, el glicocáliz es una estructura así de homopolímeros que algunas bacterias tienen. Aquí es este. Ustedes han debido conocer, o sea, ¿conocen lo que es la caries dental? Sí. La caries es producida por una bacteria llamada Streptococcus mutans, de la familia de los Streptococcus del grupo Viridae. ¿Qué pasa con ese Streptococcus mutans? Tiene glicocáliz. Y a través de este glicocáliz se adhiere fuertemente al diente, al esmalte del diente, y produce caries. ¿Ya? Entonces es también un mecanismo de virulencia que tienen algunas bacterias, de patogenicidad. ¿Ya? Está constituido por polisacáridos extracelulares, o sea, porque está fuera de la bacteria. En algunos casos son glicoproteínas débilmente adheridas. O sea, la función del glicocáliz principalmente es adherencia, igual que las fibras. ¿Ya? Adherencia. Y por último tenemos los esporos. ¿Qué dijimos que era el esporo? El mecanismo, la forma de resistencia de la bacteria. La bacteria puede existir bajo esta forma, como dijimos, en condiciones favorables de vida, pero la misma bacteria puede formar esporos, que es la forma de resistencia de la bacteria. Este esporo tiene una membrana externa que se llama córtex y tiene el pore, que es en la parte central. Entonces, una bacteria, por ejemplo, no todas las bacterias forman esporos. La Escherichia coli no forma esporos. La Klebsiella pneumoniae tampoco. Pero hay bacterias como, por ejemplo, el Clostridium tetani. Forma esporos. Clostridium tetani, todos tenemos en el intestino como microbiota. Buena la bacteria. Pero cuando no está en el intestino, sino cuando ingresa y afecta al sistema nervioso, produce tétanos. ¿Saben lo que es el tétano? ¿Qué es el tétano? Eso es el tétano. Es una enfermedad al sistema nervioso que produce convulsiones. ¿No? Afecta al sistema nervioso la bacteria Clostridium tetani y puede llegar a morir. ¿Y cómo es que se produce el tétano? Ya les dije, este paciente, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene Clostridium tetani en el intestino. Feliz,
bajo la forma vegetativa, no produce daño. Pero este paciente o un animal que también tiene Clostridium tetani en el intestino, defeca ahí en la arena. Entonces, ¿qué va a pasar? Sale esta forma vegetativa de Clostridium tetani, y como ahí en la arena no hay nutrientes, no hay vitaminas, no hay minerales, no hay condiciones favorables de vida, son condiciones adversas, se transforman en esporo. La misma bacteria se transforma en esporo. Entonces, allí hay esporos de Clostridium tetani. Entonces, cuando uno se hace una herida en el pie o en la mano y se contamina con tierra que tenga Clostridium tetani, ¿qué va a ingresar a través de esa herida? La bacteria Esporos de Clostridium tetani. Y estos esporos, una vez que ingresan nuevamente al organismo, ya no van a ir al intestino, van a ir al sistema nervioso. Y ya nuevamente en el organismo se transforman en forma vegetativa. Germinan los esporos. A eso se llama germinación. ¿Se entiende? Y cuando los esporos, cuando la forma vegetativa se elimina a través de las heces, se esporula. Y a este proceso se llama esporulación. Y es reversible. Y a este proceso se llama germinación. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende o no? Sí. Bacteria en forma favorable de vida tiene germinación. O sea, no, perdón. Bacteria en forma favorable de vida está bajo la forma vegetativa, pero puede transformarse en esporo cuando las condiciones son adversas. Y en esporos están en la tierra. El Bacillus anthracis, lo mismo, el Clostridium tetani, el Clostridium perfringens, y de ahí pueden ingresar a través de una herida. En el caso del Clostridium tetani, a producir eritema. Entonces, nuevamente en el organismo germina, se vuelve en forma vegetativa. Eso se llama germinación. ¿Está claro, chicos? Bueno, y esas son todas las partes de la bacteria. Y como les decía, en la bacteria existen puntos blancos de acción a los antibióticos. Eso lo van a entender mejor cuando lleven antibióticos. Por ejemplo, ¿quiénes actúan destruyendo la pared celular? Penicilina, cefalosporínicos, beta-lactam, toda esa familia. ¿Quiénes actúan sobre el ADN del núcleo? Las inmunoglóbulinas, todas las ciprofloxacina, moxifloxacina, pefloxacina, actúan sobre el ADN, sobre los ribosomas que son encargados de la síntesis de proteínas, sobre todo el 70S, de aminoglucósidos, beta-glicina, y los macroorganismos. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen a la bacteria actuando sobre sitios blancos de acción importantísimos que sin ellos no puede vivir. Y así la destruyen a la bacteria. Y al destruir a la bacteria patógena, entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente se puede curar, ¿no? Eso es un tratamiento. Bueno, a ver, vamos a hacer la evaluación de lo que hemos aprendido. ¿Qué estructura bacteriana determina la clasificación por la división de Gram? ¿Cuál de las estructuras? Pared celular. Pared celular. ¿Dónde está? En la pared celular. En la pared celular, ¿no? El principal componente de la pared, estamos hablando de la estructura, no del componente. ¿Cuál es el principal componente de la pared celular? Peptidoglicano. Peptidoglicano. ¿Ya? ¿Cómo se denomina el ADN bacteriano? Plasmid. Nucleoide. ¿Por qué nucleoide? Porque no tiene membrana nuclear. No es un núcleo verdadero. ¿Qué estructura participa en la adhesión bacteriana? Fimbrias. Las fimbrias y el glifosato. ¿Qué estructura protege
La cápsula. La cápsula. ¿Qué estructura regula el paso de sustancias? Membrana La membrana citoplasmática. citoplasmática. ¿Las bacterias poseen núcleo verdadero? No. ¿Por qué? Porque no tienen membrana nuclear. ¿Cuáles son las formas de resistencia bacteriana? El esporo. ¿Cuáles son? El esporo. Los esporos, ¿no? ¿Cómo se clasifican las bacterias por la disposición de sus flagelos? Monotricas, Átricas. monotricas y alrededor Céntricas. ¿no? ¿Cuál es la función del glicocal? Adherencia. Adherencia. Bueno, a ver, de aquí, ¿qué estructura bacteriana extracromosómica permite la transferencia de genes de resistencia a antibióticos entre diferentes bacterias? La fibra. ¿Cuál es? Fibra. ¿Cuál? ¿A, B, C o D? A. B. Plásmidos. Eso hemos dicho que es material extracromosómico, es un pequeño fragmento de ADN circular que no forma parte del núcleo que es el cromosoma principal. De ahí, si administramos un antibiótico de la familia de los beta-lactámicos, ¿sobre qué actuaban los beta-lactámicos? Pared celular. Sobre Pared la celular. pared celular. Entonces, ¿cuál es el inciso? De la síntesis de la pared celular. ¿Cuál es la función principal de la cápsula en términos de patogenicidad médica? ¿Cuál es? La D. ¿Cuál es para ustedes? La D. La D, ¿no es cierto? Evadir la respuesta inmune. Evita que los macrófagos vengan y se lo pongan. A ver, al hablar de resistencia tiene neumonía. Se le da amoxicilina, o sea, se le hace tratamiento empírico. Empírico es aquel que yo hago sin hacer un análisis. ¿Ya? No responde a la amoxicilina. ¿Qué es la amoxicilina? Lactámico. ¿Y el beta-lactámico sobre qué actúa? Pared celular. Sobre la pared celular. El cultivo, yo la cultivo, revela una bacteria que carece de pared celular, que es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, actuará la amoxicilina, que es un beta-lactámico, cuyo punto blanco reacciona en la pared celular sobre una bacteria que no tiene pared celular. No. ¿Ese paciente se va a curar? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la amoxicilina falló? Porque el fármaco no tiene un objetivo, no tiene pared celular, no tiene dónde actuar, ¿no? No todas las bacterias siguen las reglas de la arquitectura clásica. Todo eso es aprender microbiológicamente, pensar microbiológicamente. Aquí. Entonces, para finalizar la clase, se proyecta esta acción sobre la pared celular. Evita que se forme la pared celular. Las tetraciclinas sobre los ribosomas que hacen la síntesis de proteínas. La rifampicina sobre el gluten, que es la transcripción de la ARN. Las polinixinas, todos esos antibióticos que estos son su sitio blanco de acción. Hay un tema en su día dedicado exclusivamente a mecanismos de acción de los antibióticos sobre las bacterias. En conclusión de la práctica, para que veamos si han aprendido algo, ustedes qué deben saber, que las bacterias son procariotas. ¿Está claro? Son estructuras, sus estructuras se clasifican elementos obligados